Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón y, pues, como habíamos dicho, Petro y Duque a segunda vuelta. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, feliz lunes 28, se acabó mayo, el jueves, estamos listos y estamos en junio primero. Maestro, óyeme aquí. Esto aparece en crítica. Es del Banco Nacional. Estamos el 14 del primer juego de la inauguración del Mundial, donde nosotros participamos por primera vez. Felicito al Banco Nacional por la publicación. Y Crítica lo trae inserto en su edición del día de hoy. Aquí está para los que llevamos el old fashion, porque los muchachos lo llevan en el celular. En el celular. Pero bueno, eso es parte de la tradición. El mundo. Rápidamente, para ir a Panamá. Yo quiero hablarles sobre Ricardo Martinelli y la carta. He escuchado muchos opiniólogos. Le voy a dar una versión de lo que está ocurriendo con información para que usted prepare la suya. Mire lo que pasó en Colombia. Le dijimos que existía una alta probabilidad de que iba a haber segunda vuelta. Hay segunda vuelta. Le dijimos entre quién iba a hacer la segunda vuelta. Resultó entre el Iván Duque, que quedó con 39,1% por debajo de las previsiones, y Petro con 25,1%, muy seguido de Sergio Fajardo, quien corrió como vicepresidente en la papeleta de Moscú. ¿Se acuerda aquella competencia en la que fueron a segunda vuelta? Pero esta es la primera vez en la historia de Colombia que se va a dar una segunda vuelta entre la derecha y la izquierda. Jamás. La primera es que la izquierda va a segunda vuelta. Es la primera vez, porque en el caso de Moscú era muy parecido él al presidente Santos, que fue contra quien él corrió en la segunda vuelta. Los grandes perdedores de ayer, el Partido Liberal, y Humberto Lacalle, un hombre de una intelectualidad, nadie le puede negar, y conservadores. Germán Vargas, que perdieron. Pero no se crea que por eso el Partido Liberal, como he escuchado algunos por ahí, no, ya el Partido Liberal se acabó. No, fíjese la diferencia de lo que pasó en esta presidencial. El Partido Liberal de Lacalle sacó 370,000 votos. Votos más, votos menos. No lo ponga tan preciso porque no va a dañar mi análisis. Pero en la campaña de diputados y senadores que se dio hace un mes, el Partido Liberal sacó 2 millones de votos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque el señor de la calle cometió el error de centrar su campaña exclusivamente en el Tratado de Paz. Y eso no es el problema de Colombia. Lo que ha sucedido en Colombia debe ser objeto de análisis en Panamá. Primero, las encuestas, nuevamente, como yo les dije, olvídese de ese tango. Por ahí no camina nada ya. 2, es la primera vez que nuevas opciones al margen de la conservadora y liberal disputan con capacidad a la derecha o al liberalismo tradicional. Porque el liberalismo y el conservador, desde el punto de vista conceptual, es la misma Colombia. Sí. La Colombia de grandes ricos y demasiados pobres. Esa Colombia se enfrenta el 17 de junio a un nuevo escenario político. Nadie se imaginaba que Fajardo, a pesar de que él venía subiendo, era el único candidato que demostró de los 9, 11, 12, mira dónde quedó 23. Él representa el centro. Y ahora, si usted suma, la gente que iba por un cambio a la tradicional forma de hacer política en Colombia, suma más del 50% de votos. Pero eso no se suma automáticamente así. Vamos a ver qué capacidad tenga Petro de llegar a alianzas estratégicas con Fajardo y sumar en los sectores antiuribistas del liberalismo. Y vamos a ver qué capacidad tenga Duque de bajar su discurso de miedo, centrado en la economía y en la seguridad, para entender que uno de los grandes problemas de esta campaña fue el éxito de la nueva propuesta. ¿Cuál es el problema de Colombia hoy en su desarrollo económico y social? La falta de equidad. En Colombia lo que prevalece es un sistema económico desigual, en donde en la Guajira colombiana, para darle un ejemplo nada más, el 70% de la población que vive en la Guajira colombiana vive en la pobreza absoluta.
para darle un ejemplo. Entonces, Colombia, que tiene más del 45% de su población en pobreza y pobreza extrema, no puede seguir con este modelo. Ya veremos. Ahora se enfrenta el economista Iván Duque, apoyado por el ideólogo de la derecha y de la seguridad, Uribe, versus a el Petrus, un hombre con el eslogan de la Colombia humana, el señor Iván Duque apostando a la economía y a la seguridad, y Petro apostando a la igualdad, a la justicia social. Vamos a ver cómo se comportan los otros bloques y esta va a ser una campaña interesante. Lo cierto es que los partidos ya no son tan importantes como los candidatos. Fíjese que los partidos no desaparecen. En Colombia, los grandes partidos están enquistados en el Senado y en el Congreso. En Costa Rica, los partidos tradicionales tienen el control. Y esta dicotomía entre la falta de una constitución que pueda repartir el poder de verdad y el equilibrio hace que los países se vuelvan entrampados. Ojo, a la vuelta le hablo un poco sobre qué significa esto en Panamá. Mientras esto, observe lo que pasa en España e Italia. Y solo juntos para demostrarle lo siguiente. La incertidumbre política que en España genera el caso Gürtel, a la cual el señor Rajoy se amarra y se aferra diciendo que el Partido Popular no tiene nada que ver y en vez de disolver el gobierno e irse las elecciones tiene más posibilidades de él ahí que en lo que está haciendo, está provocando una confrontación. El viernes, ¿qué pasó inmediatamente? La prima de riesgo económico financiero subió 18 puntos. ¿Y qué es la prima de riesgo? Bueno, la prima de riesgo es la sobretasa que cualquier país paga cuando la inestabilidad se da y se da un incremento. Cuando el incremento se da, porque la prima se calcula sobre la base de un país base, en el caso de Europa es Alemania. La prima de España comparada con la de Alemania subió 15, 16, 18 puntos enteros. Eso significa que España si quiere colocar deuda y su deuda es más cara ahora, porque tiene que pagar más. Italia no quiero saber ni por dónde está. E Italia también se disparó. Y el primer ministro designado, Giuseppe Conte, ayer renunció a su cargo porque intentó incluir en su gabinete a un economista como ministro de Economía, un octogenario de 81 años. Contrario al euro. Contrario al euro. Y el presidente le dijo, no te vistas que no va, y renunció. Y hoy se está dando una reunión para 83 días y elecciones. Para resolver el problema. ¿Qué pasó inmediatamente? La prima de riesgo llegó a 240 puntos, en España llegó a 118, y la bolsa se estaba estremeciendo, y entonces el presidente dijo, no, para matar los ahorros de los clase media italiana, tú no vas. Entonces, ¿cómo la crisis política comienza a afectar la estructura financiera y empresarial de los países? Les tengo estos dos, porque en el caso de Panamá, nuestra prima de riesgo, la última cifra que tengo estaba en 135. Nosotros tenemos una buena... Es una de las más bajas. Es la más baja de América Latina. Recuerda cuando fuimos al mercado, nosotros colocamos y salimos con propuestas 5 veces más por la seguridad que da el bono panameño, de la deuda panameña. Pero estamos en medio de una crisis política que sigue profundizando. Ahora le hablo sobre esto. Únale a esto la situación que estaba pasando hasta que la mano, ya no la mano invisible, sino la mano del señor Trump, el petróleo estaba subiendo. ¿Qué hizo el señor Trump? Llamó al rey de Arabia Saudita y le dice, haga un anuncio. Para los que hablan de la cooperación, el presidente Trump habló con el rey de Arabia Saudita y le dijo que necesitaba que declarara que ellos iban a aumentar el volumen de producción de petróleo. Y ese solo anuncio, que no se hizo realidad, hizo que el petróleo cayera drásticamente. ¿Y por qué a Trump le interesaba esto? Porque el precio de la gasolina en los Estados Unidos estaba aumentando extraordinariamente y hay elecciones. Y en los Estados Unidos, en los meses de julio y agosto, se da el gran movimiento de la gente. O sea, para las escuelas, la gente va de vacaciones, etc. Esto iba a afectar las elecciones. Ahí no hay mano invisible. Observen esto. El presidente de los Estados Unidos presiona
Mire lo que le estoy diciendo. ¿Y por qué Arabia Saudita tiene que hacer esa concesión? Porque el principal proveedor de armas de alto nivel tecnológico, Arabia Saudita, ¿quién es? Los Estados Unidos. Ese es el poder. ¿Qué quiero decirle con esto? Mucha gente con poca experiencia olvidan una cosa. El poder no es ni moral ni inmoral. El poder es amoral. La política puede tener cierto nivel de moralidad. El poder, lléveselo a la mente, ¿eh? El poder no es ni moral ni moral. El poder es amoral. Usted no usa consideraciones morales para tomar decisiones de esta naturaleza. Ahora le explico a usted de Martín y la para atrás. Mientras eso está ocurriendo, en ese ir y venir de ese trajinar que nos tiene acostumbrado el presidente de los Estados Unidos, ayer un grupo de altos funcionarios de la Casa Blanca pasaron a Corea del Norte a discutir la reunión próxima que podría darse el 12 de junio en Singapur entre el presidente de Corea del Norte y el presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de Corea del Sur y Corea del Norte se reunieron el sábado en lo que pareciera ser una retoma del proceso negociador que me parece a mí es importante en la lucha por la paz. De manera que yo, como ciudadano del planeta, uno más, abogo por esa reunión. Abogo por un entendimiento entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Abogo. Conociendo incluso al régimen de Corea del Norte, lo represivo que es ese régimen, pero es necesario para el mundo un acuerdo que desnuclearice la península coreana, quitar un elemento más de confrontación en el mundo. Todo eso está pasando. Mientras en Irlanda se dio, Irlanda, un país católico, Fernando, tú que conoces Europa como la palma de tu mano, 1.430.000 irlandeses votaron por liberar el aborto hasta la 12ª semana, permitirlo. 3 meses. 3 meses y 724, 2-1 a la votación. Aplastante la posición de Europa. ¿Qué quiere decir con todas estas cosas? Cosas nuevas están ocurriendo en el mundo y esta victoria de las fuerzas pro aborto en Irlanda católica es un mensaje de las cosas que el mundo mira, y el elector mira, y cómo lo miran algunos grupos radicales que están alejados de esto y cómo nuevas corrientes se están tomando la agenda del mundo. A la vuelta, le quiero hablar rápidamente de lo que está pasando con la SEP y los paneles solares y después el análisis del caso Martinelli desde la perspectiva de la carta que mandó y de lo que yo tengo de lectura de lo que está ocurriendo.